Buenos días, llega la emisión nacional del Comercio TV a la pantalla de Televicentro en este 1 de diciembre de Anita. Así es, Robert, amigos televidentes, buenos días, empezando un nuevo mes con ánimo, con energía, con agradecimiento por supuesto y siempre gracias a ustedes por su amable sintonía. Diario El Comercio ya llegó a nuestra mesa de trabajo, usted lo puede solicitar en sus diferentes puntos en el país. La edición impresa trae títulos importantes, fiestas de Quito con restricciones, Barbados empieza su historia como una república, eliminación del IVA y el ICE para productos y servicios. En 3 años se debilitaron los controles en la frontera, nuevos cuadros se forman para renovar el espectro político. Eso, los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio en esta edición de 1 de diciembre. Usted lo puede pedir a su voceador de confianza o en su sitio de abastos. Arrancamos de inmediato ya con las noticias. En la Corte Constitucional se presentó la primera demanda de inconstitucionalidad a la ley tributaria. Esta llegó luego de la mano del ex candidato presidencial Yacu Pérez, quien además solicitó medidas cautelares de suspensión para evitar que entre en vigencia. Todavía no termina de nacer la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Ya buscan su partida de defunción. Yacu Pérez, ex candidato presidencial acompañado de simpatizantes del movimiento Somos Agua, presentó una demanda de inconstitucionalidad. Cree tener más de una razón, pero cita el artículo 26, inciso 3, para sustentar el reclamo. Todos aquellos que adquirieron dineros, capitales, tienen activos, son socios, tienen bienes, muebles, inmuebles en el exterior, en paraísos fiscales, traerían al Ecuador, pagarían el 3.5%, se eximen de multas, de intereses y lo más importante, ya no son delincuentes. Dejando abierta la duda que quizás por eso, aparentemente existió un acuerdo entre el gobierno nacional y UNES, que aglutina a los correístas. Esta vez tienen la posibilidad de legalizar lo ilegal. ¿Hablamos del correísmo? Hablamos efectivamente de los gobiernos pasados del correísmo y del gobierno de Moreno. Pero el camino no sería nada fácil para querer echar atrás la ley tributaria. El constitucionalista Ismael Quintana aclara el panorama, aún más, si la demanda se respalda en la negativa tácita. Porque la negativa tácita no existe, es decir, usted no puede confundir la negativa al informe de mayoría del proyecto de ley con una negativa al proyecto de ley como tal. Otro inconveniente que tendrían que sortear es el tiempo. Que la Corte recién está despachando casos 2012 o 2013, es decir, demandas que ingresaron en esos años y que recién están siendo sentenciadas en este año. Eso obligaría a que este caso entre a esperar la resolución en orden cronológico. Pérez también apuesta a medidas cautelares de suspensión. Yo le podría decir que es muy difícil que la Corte conceda medidas cautelares de suspensión en temas de índole financiera, económica y tributaria en general. La Corte con esos temas es muy apática. Informó Héctor Romero. Asambleístas de Pachacutic presentaron un proyecto normativo que permita derogar la Ley de Desarrollo Económico que plantea reformas tributarias. Asambleístas para derogar la Ley de Desarrollo Económico que entró por el Ministerio de la Ley el lunes. Esto luego de que en el Pleno de la Asamblea no lo aprobaran, archivaran o modificaran. Derogando el proyecto de ley que ha sido publicado por el presidente de la República, como asambleísta lo podemos hacer, y presentar el nuevo proyecto de ley recopilando, incluyendo todas las propuestas de las demás bancadas, de los sectores profesionales, de los empresarios, que ese era el espíritu que nosotros planteábamos desde el inicio. Ahora la Asamblea intenta remediar un resultado que no todos querían. Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano también apostarán por el mismo camino que va Pachacutic. Nos sumaremos, eso sí, a cualquier iniciativa que tengan otras bancadas en la Asamblea para presentar un proyecto de ley derogatorio a los impuestos, algo posible en la Asamblea Nacional, sabiendo por supuesto que este camino es largo, tiene varios obstáculos y el más importante un veto presidencial que evidentemente cortaría cualquier iniciativa, pero
lo tenemos que hacer. Pero para poder derogar la ley, al menos se necesitan 90 días, pues el procedimiento es extenso. En el momento en que se presente el proyecto de ley derogatorio, reformatorio, como sea que consideren los legisladores, pues obviamente habrá que remitir a la unidad de técnica legislativa para que elabore el informe, luego irá al Consejo de Administración Legislativa para su calificación, empezará el primer debate en comisión, segundo debate en comisión, primer debate en el Pleno, segundo debate en el Pleno y finalmente tendrá que ir donde el señor presidente de la República para que sancione objeto. Recién ahí va a terminar todo el procedimiento de aprobación de este proyecto. Derogar la ley de reforma tributaria es una opción, una vía, pero quizá no la más efectiva, debido a que puede ser vetada por el presidente o simplemente, ante la falta de mayorías en la Asamblea Nacional, el proyecto no cuente con el apoyo necesario, informó Valeria Navarro. Y con un incremento que superaría el 600%, llegaría la nueva tabla para la declaración del impuesto a la renta como parte de la nueva ley tributaria. Víctor Hugo Albán, del Colegio de Economistas de Pichincha, denuncia que la clase media sí se verá afectada. La preocupación está latente en el Colegio de Economistas de Pichincha por el incremento, que en algunos casos superaría el 600%, con la nueva tabla para la declaración del impuesto a la renta, una vez que entre en vigencia la nueva ley tributaria. Aquellas personas que ganaban hasta $2,000 pagaban el $39, hoy van a pagar $480 anuales. Lógicamente, sube el 680%. Víctor Hugo Albán, con cifras de la Cámara de Comercio de Quito, trae a colación otro ejemplo. Quienes ganaban entre $2.500 a $3.000 pagaban entre $268 a $939. Hoy se les subiría de $1.706 a $2.825 por el mismo periodo. Una persona que ganaba $3,000 le descontaban el 9% del IES, o sea, del Seguro Social. Cogía entre 2.700 más un impuesto a la renta que le correspondía unos 300, cogía alrededor de usted de $2.600. Hoy va a coger alrededor de $1.700 mensuales. Con estos números, Albán sí ve afectada a la clase media. Claro, la receta Fondo Monetarista de hecho determina que tiene que clavarse más impuestos, determinar más tributos a la clase media. Asunto que es rechazado por la clase media. Acota que el remedio podría resultar peor que la enfermedad, con una contracción económica. Va totalmente a bajar sus ingresos, lo que determina que no va a poder consumir. Deja de consumir, deja de demandar bienes y servicios. Eso es un retroceso a la economía. Como consecuencia, cree que se dará paso a la evasión tributaria, informó Héctor Romero. Y la fijación del salario básico unificado para el año 2022 se definirá máximo hasta el 22 de diciembre. La decisión fue tomada por el ministro de Trabajo con la intención de brindar mayor tiempo para que los trabajadores y empleadores lleguen a un acuerdo. Las posiciones entre el sector de los trabajadores y empleadores es bastante dividida. Por un lado, los primeros buscan que se cumpla con la promesa que el presidente Guillermo Lasso hizo en campaña, es decir, colocar para los trabajadores un salario básico unificado de $500. $25 de aumento salarial al salario básico unificado para el año 2022, cuya metodología de pago podría ser semestral, es decir, $12.50 del 1 de enero al 30 de mayo del 2022 y de ahí un segundo incremento de $12.50 más, partiendo, repito, de la propuesta presidencial. Situación que no comparte el sector empleador. Ellos se sustentan en proyecciones realizadas por varias instituciones del Estado, donde por el momento no sería factible un incremento salarial. El día de hoy venimos a encontrarnos nuevamente aquí en el Consejo, buscando en el marco de la ley y de la técnica una solución para las grandes mayorías que ni siquiera tienen empleo y por ende no tienen salario. Este es un tema que debe ser tratado técnica y legalmente. A pesar de contar con estudios puntuales, el sector empleador se sostiene en su propuesta inicial de incremento, por lo que aseguran que acuerdo no existirá. Los trabajadores venimos con la misma alternativa que hemos presentado, es decir, que el incremento al menos sea de $25.
Eso nos vamos a mantener lejos de la posición que tiene el sector empleador y que finalmente, a nuestro entender, será el gobierno nacional a través del ministro de Trabajo quien fije ya el salario para el 2022. Precisamente por procurar un trato razonable entre las partes, el titular de la cartera del trabajo, mediante un acuerdo ministerial, definió brindar un plazo mayor para que el salario básico para el año 2022 sea definido. Por esta única vez, la fijación del salario básico unificado del trabajador en general para el año 2022 deberá realizarse máximo hasta el 22 de diciembre del año en curso. En concreto, se espera que en dicho tiempo las distancias entre trabajadores y empleadores se acorten, para que el acuerdo sea en procura de los intereses de todos los sectores y por bien del país. Informó Javier Rosero. Recuerda que Quito rige el pico y placa para este día miércoles. Terminados en 5 y 6 no deberán circular entre las 5 y 10 de la mañana y 16 y 21 horas. Y más adelante, el Pleno de la Asamblea analizará informes sobre los Pandora Papers este jueves. Al regresar los detalles. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe de los Pandora Papers, en el que se investiga al presidente Guillermo Lasso en relación a empresas en paraísos fiscales. La titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, convocó el jueves al Pleno para conocer y resolver el informe de los Pandora Papers, mismo que investiga al presidente de la República, Guillermo Lasso, por el caso de las empresas offshore. Dicho informe ha sido cuestionado por presuntas irregularidades, tema que incluso ha llegado a manos de la Fiscalía. Lo que no estamos de acuerdo son en las recomendaciones, las mismas que en los últimos 3 a 5 minutos hicieron lo que hicieron. Algunos buscaban desde un inicio una desestabilización más que una verdadera investigación. El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales que elaboró el informe respalda la legitimidad de dicho documento. La comisión se mantiene en ese informe porque ha sido trabajado de manera transparente, objetiva e imparcial. Vamos nosotros a sostener lo que se ha presentado en la Comisión de Garantías Constitucionales, que tenga que modificarse de acuerdo a las sugerencias que hagan el resto de bancadas en el Pleno en este informe para sacar la resolución definitiva. Eso es otra cosa. Pero hay quienes cuestionan el informe al considerar que bajo la figura de conmoción interna existe la intención de destituir al primer mandatario. Rechazarlo, porque simplemente eso carece de legitimidad, no tienen pruebas fehacientes de lo que ellos indican en eso. El jueves, los 137 asambleístas deberán tomar una decisión de si aprueban o rechazan dicho informe. El mismo también recomienda que el presidente Guillermo Lasso comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Informó Valeria Navarro. Vamos a contarles ahora que el legislador Egner Recalde, a quien se lo investiga por presuntamente cobrar dineros a sus colaboradores de despacho, se salvó de ser destituido de la Asamblea Nacional por falta de votos. El legislador Egner Recalde se salvó de ser destituido de la Asamblea Nacional. De que Egner Recalde en ningún momento ha recibido un solo centavo. Egner Recalde jamás ha solicitado un solo centavo. Al asambleísta se lo investigaba por presuntamente cobrar dinero a sus colaboradores de despacho. Aunque se quede y aunque hoy se ha salvado, como se salvan las leyes tributarias, nadie jamás, pero nadie jamás olvidará que usted es Egner, el cobrador. La mayoría de legisladores que lo respaldaron al considerar que no habían pruebas suficientes fueron asambleístas del correísmo. Y no hay las garantías de que se esté teniendo una información precisa, y ante la duda razonable que existe y ausencia de pruebas de sustento, mi voto fue abstención. En total fueron 62 los asambleístas que se abstuvieron de votar por su destitución, 47 de ellos de UNES. Ahora tiene otra camiseta, pero no se confíen que la traición se viste de oveja.
La asambleísta Johanna Moreira criticó que las pruebas que se presentaron no se consideren como válidas. No aceptó cheques, depósitos o transferencias. Fue claro en ordenar que esos dineros debían ser entregados en efectivos, y ni siquiera a él, sino que usó a su cuñada Carmen Calderón, denominada, como en el audio van a escuchar, como la tesorera. El presidente del Comité de Ética también lamentó la decisión del Pleno. Porque no es coherente para la transparencia, la honestidad, la ética con la que debe actuar la primera función del Estado. Si bien Recalde se salvó de ser destituido de la Asamblea Nacional, sobre él todavía pesa un proceso de investigación a manos de la Fiscalía, informó Valeria Navarro. Y la empresa pública DACE hizo el lanzamiento de la campaña Aporta o Reporta en contra del ciberacoso. La iniciativa pretende capacitar a profesores, padres y alumnos para denunciar ataques en redes sociales y brindar apoyo psicológico a las víctimas. El acoso digital puede estar... El ciberacoso es un riesgo al cual están expuestos los niños y jóvenes mientras navegan en Internet. Amenazas y humillaciones en línea pueden generar problemas en los menores e incluso hasta costarles la vida. Por ello, la empresa pública DACE lanzó la campaña Aporta o Reporta en contra del ciberbullying. Ya no solo se basa en la campaña digital y de difusión, sino también en la capacitación a padres, docentes, alumnos, en líneas rápidas para denuncias y que éstas tengan la ayuda psicológica necesaria. La iniciativa también se apoyará de una miniserie online titulada Ariel en la red. Asimismo, existirá un sitio web de apoyo y atención para la comunidad educativa. Aquí hacemos el lanzamiento, pero es en varias instituciones educativas en donde se va a capacitar. En promedio vamos a capacitar a más de 1000 docentes aproximadamente. El capacitar a los maestros y al personal que trabaja en las instituciones públicas, privadas, necesitan justamente un conocimiento de cómo manejar estas situaciones cuando se presenten. La finalidad es contar con una red sostenible y preparada para denunciar esta amenaza digital y así evitar cualquier tragedia. Como para que denuncien eso o paren, porque algunos padres sí han parado eso cerrando las redes sociales para esa persona. Informó Eric Zambrano. En Guayaquil, comerciantes informales solicitan autorización al municipio para que puedan trabajar durante el mes de diciembre, mientras continúan su proceso de regularización. Policías y agentes metropolitanos del puerto principal resguardaron el orden para evitar desmanes o agresiones. No es la primera vez, pero hoy las mujeres son mayoría. Decenas de comerciantes autónomos que trabajan en las calles adyacentes a la bahía, centro de Guayaquil, exigen una alternativa para lograr su 24, afirman. Que trabajan por el pan de día a de sus hijos, nada más. Pónganse en lugar de nosotros, señora alcaldesa, que nos dejen trabajar por este mes. No le hacemos daño a nadie, nosotros somos comerciantes, pero nos estamos organizando. En Manabí y Coronel estaban los piquetes de policías nacionales y metropolitanos, al margen de la autorización que la tenían. Procuraban que la protesta no se salga del tiesto. Pero lo que no pueden es cerrar las vías o crear cualquier tipo de desmán. En el momento que empiecen a generar el caos, la Policía Nacional inmediatamente neutralizará y reducirá. Estamos pidiendo de aquí para allá que aquí no le estorba a nadie. El mes de diciembre, para que cuando ellos empiecen en enero, continuamos con las conversaciones y con la regularización que ellos piden. Una manifestación sin precedentes, ordenada. No hubo agresiones de ningún lado. El municipio de Guayaquil de ninguna manera se opone a que los comerciantes laboren, de ninguna manera, todo lo contrario. Pero lo que necesitamos es que lo hagan en orden. Hace 5 minutos atacaron a una señora. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos que pagar internet. El internet no se paga solo. Eso es absolutamente falso. Todo lo contrario, muchas veces son los agentes de control metropolitano quienes sufren las agresiones. Lugares que son definidos por la Dirección de Aseo y Mercados Municipales, a donde no todos se trasladan, según las autoridades, informó Jorge Escobar.
Desde Ginebra, Suiza, donde se celebra la segunda sesión extraordinaria de la OMS, la ministra de Salud, Jimena Garzón, dio informes, Anita. Así es, de que no existe casos de la variante Omicron en el país. Además, fijó una nueva fecha para la vacunación de refuerzo. Mucha atención con ello. Con la finalidad de reducir los riesgos ante la posible llegada de la variante Omicron al país, el Ministerio de Salud Pública anticipó la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID en la población adulta. Por la presencia de la Omicron, lo empezaremos a hacer desde el 1 de diciembre. Así que las personas que ya tengan 6 meses después de su segunda dosis pueden acercarse a recibir su dosis de refuerzo. A pesar de no registrar casos positivos de esta nueva variante, el Ministerio ha dispuesto reforzar la vigilancia epidemiológica. El Ministerio de Salud Pública va a aumentar el testeo con pruebas de PCR a nivel nacional y también de los secuenciamientos. Además, esta cartera de Estado exhortó a los GATS y a la ciudadanía a mantener los protocolos de bioseguridad, sobre todo en torno a los aforos y al uso de mascarilla. Nosotros como Ministerio de Salud Pública y el Gobierno Nacional no podemos ser los únicos responsables. Esto es una corresponsabilidad. Este llamado se da en medio de un incremento de contagios en varias provincias del Ecuador, donde el índice de vacunación aún no es el esperado. Tenemos un rebrote en Imbabura, en Morena Santiago, en Pastaza, en Orellana, en Sucumbíos, un ligero rebrote también en Santo Domingo, y coincide perfectamente con el retraso en las vacunas. La ministra también informó que se reforzarán los controles en los puertos aéreos, terrestres y marítimos y que únicamente se aceptará como requisito de ingreso a territorio nacional pruebas PCR y ya no de antígenos. Informó Álvaro Terán. Francisco Vera Domínguez, el gobernador de El Oro, mencionó sobre las acciones que se tomarán para impedir el ingreso de la nueva variante Omicron. La preocupación genera en la frontera de Huaquillas, Aguas Verdes, por donde existe a diario el flujo de personas que llegan por pasos clandestinos. La presencia de la variante Omicron en una veintena de países del mundo ha generado alerta en Ecuador. Por ello, el presidente Guillermo Lasso aplicó medidas de prevención. En la provincia de El Oro, el gobernador mencionó que se coordina acciones para el control del flujo migratorio por el puerto marítimo y la zona de frontera. Ciertamente que la frontera es un problema por su longitud tan grande y que hay mucha permeabilidad de la misma. Sin embargo, estamos con los militares, con la policía. La preocupación del funcionario es que hace varios días hubo un rebrote de la variante Delta en una parroquia del cantón Piñas. Fueron 62 personas contagiadas quienes están bajo cerco epidemiológico. Se dio un rebrote y obviamente estas personas se desplazaron a parroquias contiguas, pero inmediatamente detectadas se las aisló, se mandó a hacer el estudio genómico para determinar qué tipo de variante. En Machala se visualiza un relajamiento total en gran parte de la población. Muchos caminan sin mascarillas, ya no existe el distanciamiento social en entidades financieras y locales comerciales. Hasta en las mismas instituciones públicas ya no se toma la temperatura ni se utiliza el alcohol, hecho que ha dado paso a que haya personas ya ocupando camas en los hospitales. Tenemos en el Hospital Teófilo Dávila 13 personas con COVID, de las cuales 4 están en estado crítico en cuidados intensivos. Y estas 4 personas que están en cuidados intensivos, en estado crítico, no han tenido ni una dosis de vacuna. Cerca del 70% de la población está ya inoculada con las dosis contra el coronavirus, pero esto no es suficiente ya que aún existen nuevas variantes altamente contagiosas. Por ello, el exhorto es que todos tengan la vacuna. Informó Richard Ceballos. El municipio de Quito analiza suspender algunos eventos masivos por las fiestas de la ciudad. Además, el alcalde Santiago Guarderas indicó que otras actividades se realizarán con un aforo del 50% y los asistentes deberán presentar su carnet de vacunación o una prueba PCR negativa.
A pocos días de que la capital cumpla un año más de su fundación, las autoridades toman medidas ante la alerta de la nueva variante del COVID-19. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció que se analiza la suspensión de eventos masivos por pedido del COE nacional. Uno de ellos que estamos pensando es el que mayor cantidad, que es piso 21, pero tenemos que justamente conversar con los organizadores, con sus productores, para establecer si eso lo podemos posponer, o hacerlo en carnaval, o hacerlo en el mes de las artes. Asimismo, señaló que el municipio se acogió a la recomendación del gobierno de reducir al 50% el aforo para los eventos programados en espacios abiertos. Dejó en claro que las actividades de mayor expectativa serán transmitidas de forma virtual. Al menos tengan la posibilidad de seguir los eventos a través de los canales oficiales. Hay eventos privados a los cuales igualmente les exhortamos que disminuyan al 50%. Según el calendario por las festividades, se realizarán eventos culturales y conciertos de música alternativa, para los cuales se activará una página de la Secretaría de Cultura para descargar los tickets. Guarderas enfatizó 2 requisitos que deben cumplir los asistentes. Vamos a exigir para el evento o el documento de vacunación o pruebas PCR. En ese sentido, el municipio destinará más puntos para acelerar la vacunación y para la realización de pruebas COVID en coordinación con el Ministerio de Salud. Aprovechamos para hacer un nuevo llamado a todos los ecuatorianos que no se hayan vacunado, que lo hagan, que tenemos las vacunas suficientes. En los programas barriales y en estadios, las autoridades exhortan a los ciudadanos a mantener las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Informó Priscila Cadena. La Secretaría de Cultura del municipio de Quito informó hace pocos minutos que ha decidido suspender el concierto de la banda colombiana Piso 21, programado el 4 de diciembre en el Parque Bicentenario, medida adoptada de acuerdo con las nuevas disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia y las recomendaciones del Gobierno Nacional. Los demás eventos se mantienen con aforo reducido al 50%. Y preste atención, el COE Nacional decidió suspender el regreso a clases presenciales, esto para los alumnos que debían ingresar en diciembre y enero. Además, se negó el pedido de la Liga Pro de aumentar la presencia de público en los estadios de las 2 finales del Campeonato Nacional. Según las autoridades, estas medidas se toman ante la amenaza de la variante Omicron. Ecuador cada vez pisa en el acelerador. Se apresura a tomar medidas ante la amenaza de la nueva variante de coronavirus, la de Sudáfrica. Es así que el gobierno anunció que el regreso a clases presenciales, que estaba previsto hacerlo en 3 fases, queda suspendido. La fase 2, que ustedes saben, empezaba el 6 y el 7 de diciembre y la fase 3 iniciaba el 17 de enero, ha sufrido una modificación. Por lo tanto, en el sector, en el régimen costa, se terminará de manera virtual y si la situación epidemiológica así lo permite, se retomará esto el 3 de mayo. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, además afirma que los alumnos del ciclo Sierra Amazonía volverían a las aulas del 7 de febrero. Eso sí, si la situación epidemiológica del país frente al COVID-19 se mantiene estable. Pero si se unifica la fase 2 y 3, para el inicio el 7 de febrero, si es que la situación epidemiológica así lo permite. Zapata además indicó que los estudiantes del bachillerato técnico y rural, que incluye unos 400.000 alumnos, se mantendrán, pero a ellos se realizará un monitoreo constante. Hay algunos bachilleratos técnicos que también vuelven a la situación virtual, como por ejemplo los de informática y contabilidad. Por otro lado, el presidente del COE Nacional indicó que desde ese organismo se niega el pedido de la Liga Pro de aumentar la presencia de público en los estadios y las 2 finales del Campeonato Nacional. Que los eventos públicos tengan un aforo máximo del 50%, este pedido de la Liga Pro, el COE Nacional lo ha negado. Por lo tanto, estas 2 finales se mantendrán con el aforo del 50% y del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En Quito informó Ismenia Solórzano. En el Cantón Santa Lucía, el COE cantonal decidió suspender las clases bajo la modalidad presencial. Esto debido a casos de COVID-19 confirmados entre maestros.
6 colegios ya estaban operando bajo la modalidad presencial. Sin embargo, la última clase en las aulas fue dictada el pasado jueves 25 de noviembre. Sí, ya tuvo desde el día martes comenzó y hasta el día jueves y ya suspendieron las clases. Solamente le dijeron que estaba suspendida la clase nada más, pero no dijeron por qué, cuál fue el motivo ni nada de eso. Inmediatamente se conoció la existencia de maestros que daban positivo para casos de COVID-19, así como un incremento en las muertes por problemas respiratorios. Sí, el número de fallecidos ha incrementado específicamente por COVID, no lo dicen en sus actas de defunción, pero se habla de insuficiencia respiratoria en la mayoría de los casos. Desde el centro de salud se dijo que habían 4 casos de COVID confirmados, que habían 8 o 9 casos sospechosos, que en la unidad educativa Santa Lucía habían 2 profesores que tenían COVID y que por lo tanto han sido atendidos y ya están en sus casas de manera normal. Situación que convocó al COE cantonal para analizar qué acciones tomar. Entre ellas, consta la suspensión de las clases presenciales hasta que el organismo cantonal se vuelva a reunir y analicen los resultados de estas medidas. Lo importante es que tengan clases virtuales que las pueden seguir teniendo, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, las autoridades aclaran que esto no significa que el cantón guayacense haya regresado a un semáforo amarillo, como se lo dio a conocer mediante redes sociales. Informó José Morales. Recuerda que la ciudad de Quito tiene la restricción de pico y placa para este día miércoles. Autos que tengan terminación entre 5 y 6 no deberán circular entre 5 de la mañana y 10 y 16 a 21 horas. Rige para motocicletas y automóviles. Y a propósito de esta foto que vimos, este video de la calle Maldonado, vi una fotografía que será por lo menos de unos 200 años o más o menos, de justamente la misma intersección, llena de recovecos y una calle totalmente pues llena de polvo, ¿no? Pero ahí se veía. Ese era el inicio de la avenida Maldonado, que conocemos. Oiga, pero el centro histórico era como el norte de Quito, más o menos. No, en esa época, ¿no? Hace muchos años. Hace muchos años Quito era una ciudad pequeña, ¿no? Una ciudad pequeña que se centraba justamente en Quito y terminaba no más allá del Ejido, más o menos, y de ahí fue extendiéndose hacia el norte, pero primero se extendió hacia el sur. Paulatinamente fueron creciendo. El gran boom de Quito que se da en su crecimiento se lo va dando desde la década de los 50, 60, 70, donde llegó el petróleo y se expandió notablemente Quito. Y nuestras iglesias que son maravillosas, llevan tanta historia y anécdotas, ¿no? La historia de este centro histórico religioso que se hizo Quito, dicen algunos historiadores que Quito, en vez de construir carreteras, construía en cada esquina una iglesia. Una iglesia. Por eso tenemos tantas iglesias, ¿no? La historia de Cantuña, ¿recuerda usted? Claro. Con la iglesia de San Francisco? La iglesia de San Francisco. Bueno, y hay historias también que en aquel momento, en aquella época de los abuelitos que a uno le contaban, nos llegan a la memoria en este instante, a toda la memoria de los quiteños también, un recuerdo muy impactante, en un momento pues en que la gente pues escuchaba la radio, era el único medio justamente para enterarse de lo que sucedía en ese momento, ¿no? Era la radio la que pues reinaba, hablamos de la década de los 40 aproximadamente, y justamente había una historia que impactó al mundo entero, no solamente en nuestro Ecuador, sino que eran las historias de H.G. Wells, que hablaba de la invasión del mundo. Así es, y eso llegaban extraterrestres. Pasó, mire usted, justo hace 72 años, unos seres espeluznantes y apocalípticos que se quisieron adueñar de la capital, y pues vamos a recordar una vez más cuando los extraterrestres, en aquella historia que la contaron en la radio, invadieron la ciudad. Y hay que destacar ahí la narración que se hace a través de los talentos que tenía Radio Quito, la voz de la capital. Era una tradición del Quito de antaño que, llegada la noche, las familias enteras se sentaban alrededor de los radiotransmisores para escuchar un capítulo más de la radionovela de turno, o si no, el programa musical que presentaba el talento de los artistas ecuatorianos de la época. Pero la noche del 12 de febrero de 1949, un suceso extraño conmocionó a la ciudad entera. Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias.
Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de Latacunga. El reporte repentino sorprendió a los quiteños, quienes extrañados y confundidos no lograban comprender lo que estaban en ese momento escuchando. Se interrumpió con una noticia, un flash, llamaríamos ahora noticioso, de que había esta invasión y que ya habría más detalles, y después que era desde Cotocollao, que venían avanzando, y luego ya empieza, y obviamente la gente se creyó. La base aérea marca el Sucre ha sido tomada por el enemigo y está siendo destruida. ¡Están exterminándolo todo! Se trataba de la emisión del radioteatro La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que había sido adaptada al contexto de Quito y en ese instante conmocionaba a la capital con una espeluznante invasión. La creatividad de las personas hace justamente que a través de la radio la imaginación vuele, ¿no? Y se transporte en lo que se está ambientando en la producción de una radionovela, en este caso, un radioteatro. La adaptación que se trajo fue además retocada y mejorada por Leonardo Páez, un famoso productor de radioteatro. Y él le dio los toques de realismo y de precisión que se requería para que la gente se la tomara como algo serio. Los efectos especiales y las interpretaciones que los actores realizaron fueron tan realistas que la ciudadanía empezó a huir de los extraterrestres. La gente empezó a huir, que ya llegaban a la avenida Colón, la gente salía de sus casas, era una cosa que se derraman estas bolas. Además todo el mundo empezó a oír la radio y seguir los acontecimientos, aterrorizado, ¿no?, de lo que estaba pasando. La conmoción fue tal que a la redacción de la radio empezaron a llegar los reportes de que la gente se estaba movilizando, por lo que en medio de la obra se empezó a emitir un mensaje explicativo de que la historia era netamente de ficción. Nos comunican de graves disturbios en las calles Radio Quito, la voz de la capital. Transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Lastimosamente ya fue tarde, porque, como te digo, la conmoción fue tal que la gente salió a las calles justamente a tratar de ponerse a la vista y a buen resguardo del ataque de los marcianos, ¿no? La noticia no cayó bien a los quiteños, quienes, enfurecidos por la tomadura de pelo que habían recibido, acudieron a las instalaciones de Diario El Comercio en las calles Chile y Benalcázar en el centro de Quito para reclamar por lo sucedido. Porque estaban totalmente indignados, la gente estaba enardecida. Allí la situación se complicó y bastó que uno de los furiosos manifestantes lanzase una antorcha de fuego al edificio para que el incendio y el caos empiece. Yo recuerdo claramente, desde los primeros recuerdos que tengo de mi vida, el haber subido a la azotea de la casa en el barrio de San Marcos y desde allí ver la tea esta, y se veía claramente cómo era una tea encendida que iluminaba el centro histórico. No bastaron las explicaciones y disculpas que la radio emitía en ese momento. La ira ciudadana encegueció a la razón. Que la gente había tenido que huir por los techos, algunos por el lado del Colegio de la Providencia, otros por el edificio contiguo, el más cercano, que era de la familia Cabrera, donde había una papelería, y cómo el incendio había amenazado la vida y la tranquilidad de todo el centro histórico, ¿no? Un saldo trágico de 5 fallecidos y un edificio destrozado a cenizas dejó este hecho histórico, que pasó de ser un programa de entretenimiento a una noticia que se hizo eco en todo el mundo. La ciudad de Latacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Informó Mauricio Sánchez. Radio Quito. Mire usted los recuerdos que traemos también acá de este Quito de antaño. Luego de 2 años, más de 20 instituciones educativas municipales y bandas gestores culturales retornaron al centro histórico para saludar a Quito con el tradicional desfile, un evento que convocó a gran cantidad de personas. Luego de 2 años, estudiantes de colegios municipales volvieron a entonar sus instrumentos y a recorrer las principales calles del centro histórico de Quito.
Las bastoneras mostraron nuevamente su talento y precisión en cada uno de sus pasos. Y al ritmo de las bandas, los grupos de danza le inyectaron alegría, haciendo sentir orgulloso a cualquiera de ser quiteño o de vivir en la carita de Dios. Más de 20 instituciones educativas municipales y gestores culturales participaron de este tradicional desfile, saludando a la capital en sus 487 años de fundación. Están participando todos los establecimientos educativos municipales, 34 con sus respectivas delegaciones. Están autoridades, maestros, están alumnos también con sus comparsas, sus carros alegóricos. Es decir, esto es una muestra de que Quito se activa. Las autoridades desde lo alto del Palacio Municipal saludaban a la ciudadanía. El alcalde Santiago Guarderas prefirió bajar y compartir con los asistentes. Este es un día de fiesta porque estamos compartiendo con las unidades educativas municipales. Creo que este es una tradición, el que las unidades educativas den su saludo al alcalde, compartiendo con alegría. Insistió que para seguir disfrutando de los eventos que aún quedan por las fiestas de Quito y que traen reactivación económica, es necesario respetar las medidas de bioseguridad. Vivamos las fiestas en paz, sin exceso, respetemos las medidas de bioseguridad, que todo el mundo utilice su mascarilla, respete el distanciamiento social, lavado de manos y por consiguiente evitemos aglomeraciones. Un evento lleno de color, música, danza, que a decir de la ciudadanía, trae un poco de alegría en medio de la pandemia. Muy hermosos, que no se pierda la tradición. Emocionada por nuevamente recibir las fiestas de Quito. Súper bien, porque somos quiteños y tenemos que vivir en estas fiestas dando gracias a Dios que tenemos vida. Estamos bien felices por llegó nuestro día de Quito. En Quito informó Adriana Rojas. Y más adelante, amigos televidentes, en Estados Unidos, tiroteo en escuela de Michigan dejó 3 muertos y 6 heridos. Al regresar los detalles.